que vamos a ver es conociendo nuestra Biblia. Conociendo nuestra Biblia. Una de las cosas que podemos ver, hermanos, que es que estamos viviendo nosotros en unos tiempos muy difíciles. Y no es solamente hoy, sino que estos tiempos han existido siempre. Pero cada vez más estamos viendo que se está complicando, se está complicando, se está complicando. Y podemos ver que bajo estas complicaciones, las generaciones se van alejando cada vez más de Dios. Las generaciones ya se están alejando cada día más. Por ejemplo, una de las cosas que podemos entender es que hoy en día el conocimiento en cuanto a la Biblia no la tienen los jóvenes. No la tienen, lamentablemente no la tienen. Y una de las cosas de las cuales puede ser esto es porque tal vez nosotros como padres también estamos fallando. Porque tal vez este conocimiento de la Biblia, nosotros como padres tampoco la estamos obteniendo. Tampoco la estamos obteniendo. Entonces, lo que vamos a analizar es algo muy importante, hermanos, para que no se repita aquello que el profeta Oseas dice ahí en Oseas capítulo 4, versículo 6, en el cual dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero claramente dice el profeta, por cuanto desechaste el conocimiento, desecharon el conocimiento. Se les hablaba acerca de Dios, pero este pueblo desechaba el conocimiento de Dios. Hoy en día, hermanos y amigos, podemos ver que la palabra de Dios se sigue predicando, pero también es desechada. También se está desechando. El mundo completo en sí podemos ver que no quiere saber nada de Dios, hermanos. Nada, absolutamente nada de Dios. Usted le habla a una persona de Dios y ellos creen en un Dios a su conveniencia. Según lo que a ellos les convenga, es el Dios que ellos creen. Y esto lo estamos viendo cada vez más. Pero lamentablemente, hermanos, aquí está hablando, o sea, del pueblo de Dios, y lamentablemente el que está sufriendo ahorita es el pueblo de Dios, por lo mismo. El pueblo de Dios le falta conocimiento, le falta conocimiento. Y como decía y explicaba el domingo pasado, es muy fácil dejarnos llevar por nuestros alrededores. Satanás es astuto, ¿verdad? Satanás es astuto, es muy fácil. Es muy fácil hacer excusas, hermanos. ¿Verdad que sí? Es muy fácil. O sea, lo que estoy tratando de decir es, todos a un momento decimos, no tengo tiempo. No tengo tiempo. Pero ¿qué decíamos en cuanto al domingo pasado? La tecnología, hermanos, en sí no es mala. La tecnología no es mala cuando se usa para bien. Muchas compañías, trabajos, muchos maestros, muchas personas han hecho grandes cosas con la tecnología. Pero estamos viendo cómo Satanás ha usado la tecnología de una manera que se ha llevado al mundo para otro lado, que no es positivo, sino negativo. ¿A dónde voy con esto? Bueno, ahora tenemos todos estos aparatos, ¿verdad? Todos estos aparatos, los teléfonos. Y es muy fácil que Satanás nos distraiga por medio de ellos. ¿Qué es más fácil, hermanos? Agarrar una Biblia o agarrar su teléfono de esos que se mueven así. ¿Qué es más fácil? Hablando realísticamente, ¿qué es más fácil? Teléfono, ¿verdad? ¿Qué es más fácil? ¿Agarrar la Biblia o agarrar su iPad, aquellos que tienen iPads o tablets? ¿Qué es más fácil? ¿Agarrar la Biblia o agarrar el control remoto de la televisión y prender la tele? Realísticamente, hermano, no le digan al hermano Juan Luna lo que quiere oír, no. Realísticamente, ¿qué es más fácil? La tecnología, hermanos,
Ha consumido el tiempo de muchas personas, demasiado tiempo, hermanos. Demasiado tiempo. Si antes decíamos que no tengo tiempo, ahora menos tenemos tiempo para Dios. Porque es más fácil agarrar nuestro teléfono y dice uno, la excusa, tengo el app de la Biblia en el teléfono. I have the Bible app, so I'm going to read the Bible, voy a leer la Biblia. De repente, ¡pum! Aparece que apenas pone la Biblia y ¡pum! Entra un mensaje, un text message. ¿Y qué hace? No, le voy a contestar a esa persona después. Ahorita yo me voy a concentrar a mi Dios, a crecer en el conocimiento. No, quitamos el app de la Biblia y nos ponemos a text. Muchos que tienen el Facebook, ¿verdad?, activados en sus teléfonos, ¡pum!, les pilla o lo que hace, ya están. Se pueden pasar horas, hermanos, en ese mentado Facebook en la computadora, pero no pueden pasarse 10 minutos leyendo la Biblia. Y eso es la persona en común, ¿verdad? Aquellos que les gusta los video games, ¿verdad?, que les gusta estar jugando. Aquellos que les gusta el YouTube, ¿verdad? Se pueden pasar, pero es que, hermano, llego del trabajo bien estresado y pues necesito relajarme, hermano. Necesito que se me quite este estrés, necesito relajar. I need to relax, I need to sit down and relax. Turn on the TV and relax, dice, relajarme. Necesito irme a mi computadora y relajarme, hermano. Usted no entiende. Bueno, sí entiendo porque las mismas excusas las daba yo. Las mismas excusas las daba yo. Eso sí entiendo. Sí entiendo que caemos en el error. Por eso es muy necesario conocer nuestra Biblia. Por eso es muy necesario, porque si no, hermanos, vamos a ser un pueblo que se va a perder por la falta de conocimiento y se está perdiendo, hermanos. ¿Por qué les digo esto? Porque cada vez más la iglesia de Cristo se está innovando. Están entrando aquellas cosas que Dios no manda. Está queriendo ser como la denominación. Está queriendo ser como el mundo. Las iglesias de Cristo, entra una estudiado, por ejemplo, un estudiado. Vamos a agarrar un predicador, el hermano tremendo estudiado. El hermano se para al frente y empieza a innovar la adoración a Dios y el pueblo no dice nada por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento, hermanos. Por eso vemos tanta división en la iglesia. Por eso vemos la existencia de liberales, conservadores, y que esto y que el otro, legalistas, y que... Si todos tuviéramos una misma mente y un mismo pensar en el conocimiento de la Biblia, y siguiéramos lo que la palabra dice, entendiéramos que solamente hay una iglesia, y no se va a salvar esta y esta y esta, se va a salvar una iglesia. Y no queremos caer en ese error. No queremos caer en el error en el cual nosotros nos vayamos a perder por no conocer la Biblia. Y es muy necesario, hermanos, que nosotros empecemos a anotar estas notas, ¿verdad? Porque aquí en la congregación, los hermanos que se paran al frente a dar un estudio, una clase, una predicación, están exponiendo la palabra de Dios, pero ya nuestro trabajo como congregación es anotar y verificar, para ver si lo que el hermano está diciendo es verdad. Acuérdense, Hechos 17:11. Los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Recibían la palabra, pero no nada más la recibían, sino que la escudriñaban para ver si lo que estaba diciendo era verdad. Y eso es muy importante en nosotros, hermanos. Por consiguiente, una de las cosas que quiero que entiendan, que es mi propósito, que cada uno de nosotros conozcamos nuestra Biblia. Ese es mi propósito. Ese es mi propósito como ministro, como hermano en Cristo de usted, como parte de la iglesia, como miembro de la iglesia, que usted conozca la Biblia. Vamos a iniciar, hermanos, con la antología de Génesis. Génesis
Como dijimos cuando hablamos de la antología de Génesis, estamos hablando de una colección de fragmentos importantes acerca del libro. Una de las cosas que quiero iniciar con ustedes es la palabra Génesis, es del hebreo Bereshit. Aquellos que saben de gramática y comas y eso, discúlpenme si se me pasa una coma, ¿verdad? O díganme dónde va una coma para ponérsela. Una coma, un acento, perdón. Un acento. ¿Ya ve cómo me falta la gramática? Génesis viene del hebreo Bereshit, que lo que significa, hermanos, es principio. Principio. Bereshit, principio. Génesis, hermanos y amigos, habla sobre los orígenes en el cual está registrado el principio, primeramente, del universo. El principio del universo. Y el principio del universo lo podemos notar nosotros en Génesis capítulo 1, versículo 1 al 2. Una de las grandes cosas, decíamos, que refuta a todo aquello que no creen en Dios, es exactamente lo que Moisés escribe aquí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Escritura nos está hablando del Creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces nosotros podemos ver del versículo 3 en adelante la creación. Ahí vemos la creación. Segundo, el principio de la humanidad. El principio de la humanidad. Ahí mismo Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. ¿Alguien quiere leer? Ahí está, hermanos. Allí refuta también cualquier otra cosa que haya, cualquier otra innovación. Por ejemplo, la ley que acaba de pasar ahorita. Aquí nos está diciendo claramente, crió Dios al hombre ¿a quién? ¿A la imagen de quién? A su imagen. Y luego dice claramente, a imagen de Dios lo crió. Y luego, ¿qué crió? ¿Qué fue lo que crió Dios? Varón y hembra. Varón y hembra. Esta es la creación perfecta de Dios, hermanos. Aquí todavía no entraba el pecado. Es una creación perfecta. Dios crió todo perfecto. La maldad del hombre y la corrupción del hombre es el que ha manipulado todo esto. Aquí vemos la creación de la humanidad. Capítulo 2, versículo 7, nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahí está. ¿De dónde hizo al hombre? Del polvo de la tierra. Sopló en su nariz aliento de vida. Este es el Creador. Este es el principio de la humanidad. Versículo 22 de ahí mismo del 2. Ahí está. ¿De dónde vino Eva? Del hombre, de la costilla del hombre.
Fundamento del matrimonio, versículo 24. ¿Qué dice? Ahí está, número 3, el principio de la familia. El principio de la familia. ¿Adán y Eva tenían mamá y papá? No, pero aquí ya estaba escrito el principio de lo que iba a estar pasando. Dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El principio de la familia, la vida familiar. Y luego vemos también, hermanos, que nos enseña en cuanto a la corrupción de la humanidad. Número 4. Nos enseña en cuanto a la corrupción de la humanidad. Si ahí mismo Génesis capítulo 6. Versículos 5 y 6, ¿qué dice? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo destino de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y se devolvió en su corazón. Ahí está, hermanos. Ahí vemos ya, nosotros vemos del capítulo 3 en adelante en cuanto entró al pecado, ¿verdad? Por medio de Adán y Eva. Pero podemos ver aquí el capítulo 6, versículo 5. Podemos ver que aquí la mentalidad del hombre es continuamente maldad. Continuamente maldad. Si al hombre no se le enseña lo que Dios manda, la mente del hombre es continuamente maldad. Porque no hay un temor a Dios. Entonces Dios miró aquí, había estos pensamientos del corazón, ¿verdad? Traían estos pensamientos de continuo mal. Y podemos ver lo que pasó. Dice, se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Era mucha la corrupción. Podemos ver que a pesar de que vino la corrupción, viene la redención. La redención. Ahí me faltó uno. Antes de la familia. Hablamos de el pecado. Capítulo 3 en adelante. La redención. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí vemos la primera profecía de Cristo, el Mesías. El Mesías. También, hermanos, vemos el principio de las naciones. El principio de las naciones. Génesis capítulo 49. Del 1 en adelante vemos aquí la descendencia de Israel. La descendencia de Israel. 49, 1 en adelante.
Ok. Hermana, espérame un ratito. No lo vamos a leer todo por causa del tiempo, pero ahí podemos ver, si quieren ustedes un repaso para que lo apunten en su lado. Nos habla en el versículo 3 de Rubén, versículo 5 de Simeón, versículo 8 Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Neftalí, y pues sigue hablando, ¿verdad?, de aquellas tribus, las tribus, el inicio de las naciones. Ese es el principio de las naciones. Después vemos, nos enseña el principio de las diferentes lenguas. El principio de las diferentes lenguas. Génesis capítulo 11. Ese sí, si alguien quiere leer versículos 6 y 7. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todo esto tiene un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir. Ahora de lo que han pensado hacer, ahora pues decidamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el hablar de sus compañeros. Como podemos ver, hermanos, el propósito de Dios cuando dijo que se multiplicaran era que todos hicieran ¿qué? Se desparramaran, ¿verdad? Pero estos se fueron y tenían una unidad tan grande que aquí dice, este pueblo es uno, y tenían esta unidad. Es uno este pueblo. Pero lo que pasaba ahí, que este pueblo tenía un lenguaje también. No había tantas lenguas, o sea, tantos idiomas, dialectos como tenemos hoy. Entonces Dios, como miró de que estos ya estaban pensando de una manera carnal, ya lo estaban dejando a Dios a un lado, ya estaban viendo que iban a hacer una torre, ¿verdad? Grandísima. Dijo Dios, ok, esto es lo que vamos a hacer. Descendamos y confundamos ahí su lengua. ¿Para qué? Para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y luego dice, así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar esa ciudad. Ahí vemos el principio. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que la Biblia nos enseña en cuanto a todo lo que nosotros podamos preguntar. A ver, ¿por qué el hermano habla chino y el otro habla francés y el otro habla español? ¿Y por qué? Bueno, ¿quién dio las lenguas? Dios, ¿verdad? Dios dio las lenguas. Entonces, la Biblia lo que nos hace es nos dice lo que nosotros necesitamos saber. Dios nos dice, ok, esto es lo que necesitan saber ustedes, ¿verdad? Deuteronomio 29. Deuteronomio 29, 29. Ahí está, hermanos. Dios nos ha revelado a nosotros lo que nosotros necesitamos, lo que es para nosotros. Las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Dios. Nosotros, para conocer a Dios, tenemos que conocer la Biblia. Y la Biblia nos está hablando de Dios y nos está hablando del principio de todo. El hombre se puede encargar, bueno, ¿y cómo le hizo? ¿Y por qué aquel es más alto? ¿Y por qué aquel es más chaparrito? ¿Y por qué?
Bueno, Dios nos reveló las cosas que quería que nosotros supiéramos, ¿verdad? ¿Para qué? Para nuestra salvación, para que obedezcamos todo lo que es. En ese tiempo está hablando de la ley. Bueno, ahora también tenemos la ley, que es la ley de Cristo, ¿verdad? Tenemos la Biblia. Entonces podemos ver, hermanos, que la Biblia nos habla en cuanto a todo. Ya basta de estar viendo National Geographic y estar viendo cosas de hombres, cosas que solamente confunden nuestra mente porque no conocemos a Dios. ¿Los marcianos existen? ¿Bigfoot existe? Pues no lo han encontrado. Pero lo ponen bien bonito en la televisión, que creemos al hombre, y la Biblia nos está dando todas las respuestas, hermanos, de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Esto es conociendo nuestra Biblia. Aquí está el principio de ello. Génesis, hermanos y amigos, este es un verdadero almacén de la verdad. Génesis está formado del fundamento del Creador tratando con su creación, el hombre. La base, hermanos, del propósito eterno de Dios en cuanto a la salvación del hombre inicia en este libro, en Génesis. La base de la salvación del hombre. Es importante entender que estudiando el Antiguo Testamento fácilmente lo podríamos titular Cristo viene. ¿Por qué? Porque desde el principio se nos anunció la redención al Salvador. Al Salvador. Cristo viene. Siendo que por lo menos aquí en este libro de Génesis, nosotros podemos encontrar 3 referencias mesiánicas en las cuales el libro de Génesis nos muestra el propósito eterno de Dios. Él nos muestra este propósito. Él nos muestra su plan divino que sería consumado en Jesucristo nuestro Señor. Él nos muestra, hermanos, lo que el apóstol Pablo habla allá en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4, dice claramente el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí está. Esto es lo que Pablo está diciendo. Aquí la palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos está hablando de Cristo. Y por eso el apóstol Pablo, de la misma manera, en Romanos, si van conmigo a Romanos, capítulo 15, Romanos capítulo 15, versículo 4, nos dice: porque las cosas que se escribieron antes, ahora ya podemos entender qué está hablando Pablo. Pero no las vamos a entender hasta que nosotros no vayamos y estudiemos y analicemos la palabra de Dios. Dice: porque las cosas que se escribieron antes, ¿para qué? Para nuestra enseñanza se escribieron. Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia, fíjese, la paciencia y la consolación de ¿qué cosa? De las Escrituras tengamos esperanza, y esa esperanza es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la promesa. Es exactamente lo que nosotros tenemos que empezar a entender, porque después decimos, ok, leemos mucho el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, ¿por qué lo tenemos? Bueno, tenemos que empezar a leer, empezar a analizar, a estudiar para saber por qué tenemos el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo nos dice ¿para qué? Para nuestra enseñanza. Leyendo el Antiguo Testamento, hermanos, conociendo nuestra Biblia, leyendo el Antiguo Testamento con propósito, entendemos con más claridad el Nuevo. Y entendemos todas aquellas profecías que se hablan en el Nuevo, entendemos todas aquellas citas que dan en el Nuevo, entendemos de qué están hablando.
Es necesario, hermanos, que nosotros entendamos este plan divino en el cual sería consumado en nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que nosotros entendamos el plan redentor de Dios. Ahora la pregunta es esta. ¿Ustedes creen que vale la pena hacer tiempo en su casa para leer la Biblia? Pablo dice, ahí se encuentra nuestra esperanza. Ahí se encuentra nuestra esperanza. Ahí está, aquí está. Uno dice, Dios no me habla, si te habla, aquí te está hablando. Aquí nos está hablando, aquí nos está diciendo. Dios, guíame. Aquí nos está guiando. Y conforme vayamos nosotros viendo esta antología, ¿verdad?, de los libros y epístolas, vamos a ver la importancia que tiene el estudiar la Biblia. Una vez más, mi propósito es que nosotros crezcamos espiritualmente, que nuestra fe esté cada vez más fuerte. ¿Para qué? Para cuando ande Satanás alrededor de nosotros, como dice el apóstol Pedro, 1 de Pedro 5:8, como el león rugiente, no nos devore, no nos lleve. Que no venga un viento de doctrina y que nos, como dice, nos tambalee. Que no venga un hermano, una hermana y nos diga otra cosa en el oído y nos aleje de Dios. Tenemos que estar firmes en el conocimiento. Estudiantes de la escuela saben, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15. Estad siempre preparados. Estad siempre preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa. Y la única manera que podemos estar preparados y podemos presentar defensa es conociendo a Dios. El otro miércoles les voy a dar, voy a hablar en cuanto a las 3 referencias y de ahí vamos a ir estudiando las 3 referencias mesiánicas. Vamos a dejar el estudio ahí, no sé si haya algún comentario en cuanto a lo que hemos visto. Y si no, bueno, vamos a dejar el estudio allí. El miércoles, primeramente Dios, seguiremos. Vamos a estar puestos de pie para que así el hermano que tiene el himno preparado pase al frente y dirija el himno. Señor le bendiga.